Damos inicio con nuestro primer capítulo, que es el planteamiento del problema. Encontramos aquí una problemática que es la pérdida de identidad cultural indígena en la primera infancia, teniendo en cuenta pues algunos factores que influyen en ella. Encontramos 4 factores, tales como la escuela. Según David Copenagua, en el 2014, nos afirma que la escuela es uno de los principales factores que nos puede ejercer la pérdida de identidad cultural en estas poblaciones debido a la cobertura educativa restringida que tenemos en nuestro país, ya que en esta presentamos algunas dificultades de acceso. También los niños y las niñas indígenas presentan problemas de infraestructura y problemas económicos para poder acceder a la escuela, y es por esto que decimos que se da una pérdida de identidad cultural debido a que son restringidas estos accesos a la escuela. También encontramos un factor de la violencia. Nos dice aquí José Francisco Niño en 1999 que este factor se puede dar para la pérdida de identidad cultural indígena en los niños y las niñas, ya que muchas veces acá en Colombia se ejerce por los grupos armados un desplazamiento forzado y se genera así, digamos, que la pérdida de patrimonio de tierras, y es por esto que se da una pérdida de estas culturas y de estas multiculturas que tienen estas poblaciones. Encontramos otro factor que es la tecnología. En él encontramos actualmente, debido a la pandemia, que muchas veces los niños y las niñas no pueden tener el acceso adecuado a los procesos pedagógicos y a los procesos de sus culturas en las escuelas, debido pues a las problemáticas que tenemos de la conectividad, y de pronto que, como nos dice Juan Silva, no son tenidos en cuenta en estos momentos de pandemia. Por último, encontramos también un factor que nos puede generar una pérdida de identidad cultural, que es la política. Encontramos aquí que se da la pérdida de estas identidades de culturas en estas poblaciones debido a la falta de acciones legales por parte del gobierno y de las empresas, ya que estos buscan enriquecerse de pronto arrebatándoles tierras a estas comunidades, como nos dice Castells en el 2003, y buscan de pronto unos beneficios propios en el gobierno, teniendo en cuenta las alteraciones que les pueden generar a estas comunidades. Nos dimos a la tarea de formular algunas preguntas para nuestra investigación. La pregunta problematizadora que surgió es: ¿qué tipo de herramienta pedagógica podría favorecer y potenciar la identidad cultural de los niños y las niñas de comunidades indígenas desde sus hogares en compañía de su familia en tiempos de COVID-19? Nos surgieron 3 preguntas directrices. La primera, ¿cuáles son las características de enseñanza y del contexto de las familias pertenecientes a comunidades indígenas? La segunda pregunta directriz es: ¿cuáles son las necesidades escolares de los niños en sus hogares para continuar con su proceso académico? Y la tercera, ¿cuál es el papel de la familia en el proceso de construcción del ámbito escolar y sus implicaciones en la identidad cultural de los niños y las niñas de estas comunidades indígenas? También nos surgió un objetivo general en esta investigación, el cual se basa en diseñar una propuesta para la creación de un ambiente que favorezca los procesos de identidad cultural en los niños y las niñas de estas comunidades indígenas, dándole así un énfasis en el trabajo desde casa en conjunto con la familia y la escuela, pues debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente por el COVID-19. Asimismo, nos planteamos 3 objetivos específicos para nuestra investigación. El primero es analizar las características de enseñanza y del contexto de las familias que son pertenecientes a estas comunidades indígenas que investigamos. El segundo es identificar las necesidades escolares de los niños en sus hogares para asimismo continuar con su proceso académico.
Y el tercero es potenciar la participación y la disposición de las familias en el proceso de construcción del ámbito escolar y sus implicaciones en la identidad cultural de los niños de estas comunidades indígenas, asimismo generando una participación conjunta en tiempos de COVID-19. Para la justificación de nuestra investigación tuvimos en cuenta tres características importantes. La primera es el interés por profundizar la importancia que cumplen las comunidades indígenas en nuestro país, cumplir con una reflexión y una necesidad de resaltar la diversidad cultural de estas mismas comunidades y construir aportes, nosotras como investigadoras, en pro de esta comunidad indígena, para asimismo a ayudar al fortalecimiento de su identidad cultural. Una segunda característica que tuvimos en cuenta es el beneficiar a las docentes activas de estas instituciones de comunidades indígenas, aportando nosotras como investigadoras positivamente unas bases sólidas para su quehacer docente. Y la tercera característica es fomentar la educación de dichas costumbres desde la primera infancia para que por medio de ellos su entorno sea también receptor de dicha información por medios tecnológicos y así lograr una importancia a la relación horizontal entre hogar y escuela. Iniciamos con nuestro diseño metodológico. Entonces partimos que del paradigma sociocrítico según Popkewitz en 1988, este se fundamenta en la crítica social y pues se tiene como un carácter autorreflexivo para las personas que estamos incluidas en esta investigación. David Popkewitz nos dice que el conocimiento se construye por el interés que parten de necesidades de los grupos, en este caso de las comunidades indígenas. En segunda instancia, Popkewitz en 1988 nos afirma que todos los participantes que estamos activos dentro de esta investigación somos partícipes y compartimos responsabilidades y toma de decisiones en la misma. También afirmamos que es importante en la investigación una transformación social, cumplir con esta transformación y asimismo que todos nosotros como implicados en las investigaciones, pues que cumplamos con unir la teoría con la práctica y que integremos como el conocimiento y la acción y por supuesto teniendo valores éticos en esta investigación. Nuestro diseño metodológico, encontramos que nuestro método es etnográfico. La principal característica de este método etnográfico pues, es el interés por captar la realidad social que encontramos en estas comunidades indígenas que investigamos. También, según Bonilla Castro en 1997, nos dice que a través de los ojos de la gente, pues que estudiamos a través de los niños y las niñas de estas comunidades indígenas, pues debemos partir de que es fundamental darle darle protagonismo a este individuo y a su contexto. Para las fases de nuestra investigación encontramos, tomando como referente a Restrepo 2007, son 5 fases. La primera es el diseño. En esta primera fase se realizó la formulación del proyecto de investigación y qué queríamos tener como resultados. Es importante decir que cuando se dio inicio al proceso se presentaron algunos inconvenientes al momento de tener un acercamiento a algunas comunidades, pues debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19. Encontramos también en nuestra segunda fase es el trabajo de campo. En esta fase se nos dificultó, como lo decía antes, el acercamiento de forma presencial a estas comunidades. Por esto, pues todo cambió, dio un giro y pues se tuvo en cuenta la situación obviamente de la pandemia que se vive actualmente. Por tal motivo, pues se dio a conocer nuestra investigación, la dimos a conocer, fue por medios tecnológicos.
La dimos a conocer por medio de llamadas telefónicas, por medio de correos electrónicos, de mensajes vía WhatsApp, mensajes de texto y audios vía WhatsApp a algunos em, docentes de estas comunidades indígenas. Asimismo, las actividades pues, de esta investigación, de esta fase que nos fueron arrojando, fueron el acercamiento a la comunidad. En esta parte pues fue fundamental un primer acercamiento con unas docentes activas de comunidades indígenas de primera infancia. Esto fue por medios tecnológicos y nos dimos a conocer y establecimos pues acuerdos de trabajo y de pronto dimos a conocer cómo era nuestra investigación. Seguido a esto pues dimos a conocer por medio de un consentimiento informado cómo iba a ser el tratamiento de esta información que ellas nos podrían brindar para esta investigación. Asimismo, dando a conocer el consentimiento informado a estas docentes, pues nos permitió dejar en constancia la aceptación y la autorización por parte de ellas para ser partícipes de esta investigación y pues asimismo que tuvieran en cuenta que ellas pues aportan sus saberes y dejando claro obviamente que toda la información que ellas nos suministraran iba a ser tratada con total discreción y respeto, por supuesto. Resalto nuevamente, pues debido a la dificultad para la presencialidad de nuestro trabajo de campo, tuvimos que hacer bastante uso de las redes sociales, de llamadas telefónicas, intercambio de correos electrónicos, y encontramos que la manera más asertiva para establecer una respuesta rápida e inmediata por parte de estas docentes fue por vía WhatsApp. Y pues a partir de allí se logró establecer una comunicación más asertiva y que finalmente el acercamiento pues se concretó por medio de un formulario de encuesta, el cual se compartió vía WhatsApp con el consentimiento informado que pronuncié antes, por medio de pues el cual ellas lo diligenciaban y nos lo reenviaban vía WhatsApp. Intercambiábamos pues estos formularios y asimismo nos ayudó como a recolectar la información suficiente para el avance pues de nuestra investigación. En esta segunda fase, otra característica que tuvimos en cuenta fue la contextualización. Entonces nos permitimos la comunicación y charlas con las docentes de toda la información relacionada con la identidad cultural que manejan pues actualmente con los niños y las niñas de estas comunidades indígenas. Nos dieron a conocer todos los procesos que llevan actualmente, cómo los están manejando debido a la pandemia. Con todo esto, por medio pues también se dio por la contestación pues de algunas preguntas semiestructuradas que planteamos en el formulario de entrevista de Google. Continuamos con nuestra tercera fase de esta investigación, la cual es el análisis y la presentación de los datos. En esta fase, según lo que nos dice Restrepo en el 2007, esta misma se organiza y logra interpretar pues toda la información que se pudo recolectar con las docentes activas durante pues el trabajo de campo, nuestra segunda fase. En relación al análisis de la información, Restrepo en 2007 nos dice que es el punto fundamental y es el más importante en el que se debe trabajar. En esta fase de análisis y presentación de datos, pues tuvimos en cuenta algunas características tales como importante un plan de análisis. Aquí se tuvo en cuenta lo que referían
las docentes activas de estas comunidades indígenas, que por medio de la ejecución pues, de las entrevistas se dio a conocer, se comprendió la diversidad cultural que manejan en estas comunidades y digamos que se sustrajo de este contexto algunas experiencias por parte de las docentes, información que nos ayudó bastante, de tal manera que nos ayudó a resolver nuestra pregunta problema y los objetivos que trazamos inicialmente en nuestra investigación. En este proceso evidenciamos pues una cooperación continua y permanente por parte de ellas como docentes y de nosotras como investigadoras. Nos permitió, digamos que una contribución en la creación de una herramienta para el aporte de manera significativa de la conservación de la identidad cultural de los niños y las niñas que manejan estas docentes activas de estas comunidades indígenas. Pasamos entonces a la cuarta fase, que es el diseño de una herramienta. Para llegar a esta fase, se nos permitió trabajar con mayor énfasis para dar pues un cumplimiento a nuestro objetivo general, en donde se validó pues una herramienta que involucre no solo a los niños y las niñas de estas comunidades indígenas, sino que por supuesto tener en cuenta a las docentes activas, a los docentes de estas comunidades y a las familias de los niños y las niñas, pues que debido al confinamiento por el COVID-19 son entes importantes y entes protagonistas en el proceso de los niños y las niñas. La idea con esta herramienta es potenciar la identidad cultural indígena por medio, pues, en este caso de la virtualidad. Pasamos a nuestra quinta y última fase de la investigación, que es conclusiones y los informes. Aquí evaluamos pues nuestro proceso con relación a los resultados obtenidos que tuvimos mediante estos acercamientos con las docentes. Evaluamos nuestro proceso y observamos pues si nuestros objetivos fueron cumplidos y pues todo esto se involucra a partir de la ejecución de nuestra herramienta y el funcionamiento de la misma, por supuesto. Asimismo, pues la apropiación de las docentes y activas de estas comunidades para el proceso educativo de los niños y las niñas y asimismo pues favorecer estos procesos actualmente en pandemia. Cabe decir que dicha recolección de datos, por supuesto, se efectuaron por medio de entrevistas, como lo mencionábamos anteriormente, a estas docentes activas de la primera infancia. Todo esto se ejecutó por medio de la elaboración de encuestas, de formularios de Google, las cuales fueron debidamente estructuradas y pues nos permitieron un diálogo fluido y de confianza por el cual se generó un intercambio de saberes por parte de las docentes activas en donde nos contaban sus experiencias en dichas comunidades. Así pasamos, seguido a esto, pues también es importante resaltar que todo el tratamiento de la información se ejecutó por medio de un software llamado Atlas TI, en el cual se realizaron los siguientes procesos. El primero es el alistamiento. Se procedió el subir esta información a este software en un documento, las entrevistas, las respuestas a las preguntas que ejecutamos y se procedió a marcar fragmentos importantes y de resaltar de lo subido. El segundo proceso que hicimos fue la destilación. Este se procedió a realizar marcaciones en el documento de las partes fundamentales y que nos dieron, digamos, relevancia para el responder nuestras preguntas planteadas al inicio de nuestra investigación.
El tercer proceso que realizamos fue la nominación. En esta parte se asignaron citas y códigos permitiendo un hilo entre la pregunta directriz, dándole como un hilo a nuestra pregunta directriz y obviamente dándole respuesta a esta misma. Nuestro cuarto proceso fue la codificación. En este se realizó un nombramiento de categorías, las cuales pues se clasificaron según la importancia del factor, pues como incidía en la pregunta directriz. Y el quinto proceso fue la vinculación. Pues para finalizar, uno de los códigos que fueron vinculados y pues que se establecieron relaciones fue la densidad, el peso y la asociación pues que estos tenían entre sí, y pues esto nos permitió tener información muy concreta y muy organizada para una lectura clara pues de los resultados que nos arrojó esta investigación. Es importante aclarar que todo esto se nos dio unas redes semánticas dentro de las cuales surgen 4 categorías. De ellas surgen unas subcategorías, pues las cuales nos las va a ampliar mi compañera Paisur. Muchas gracias.